5 tonalti. De aquí en adelante, hermanitos, nos quedarían 5 energías para terminar de estudiar estos 20 tonaltin que todos lo conforman un, pues en Poali, una cuenta que justamente el cuerpo energético, el cuerpo físico, el cuerpo espiritual, pues está conformado por estos 20 tonalti, ¿no? Pues muy bien, hermanitos, quiero iniciar la clase del día de hoy justamente con esta temática, ¿verdad? Eh, el día de hoy yo los invito a que podamos hacer nuestra plegaria, a que podamos nosotros trabajar con con estos, con estos estándares, si pudiéramos llamarle de esa manera, con estos pues, nuevas formas, ¿verdad? De programar nuestra mente, nuestro cuerpo. Sabemos muy bien que podemos decirlo en náhuatl y en español. Que no sea el impedimento, pues es que yo no hablo el idioma, pero ¿cómo lo vas a aprender? Pues lo tendrás que aprender el idioma a través de la práctica, ¿no? Muchos de nosotros aprendimos a hablar un idioma, titlahtos que sé más tlahtoli, vamos a hablar un idioma, pues hablándolo, ¿no? Y yo los invito a que todas las mañanas vamos a aumentarle, ya van 2 días. Hoy fue el segundo día de la trecena. Hoy un día Omecoatl. El día de hoy empoderamos la serpiente de Tezcatlipoca y la serpiente de Quetzalcóatl, que está en nosotros y que justamente nos representa en el tonal machillo que tenemos aquí durante mucho tiempo. Ha estado en nosotros y seguirá viviendo. Como bien les he dicho, eh, muchas, en muchas ocasiones, que justamente yo no les doy mucha sabiduría. Lo que hago es activar un poco de esa sabiduría que ya lo trae, ¿no? Pueden decir, pues sí, es que usted nos guía. Sí, 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 los guío, hermanitos, sin duda. Esa es mi misión. Ese es esa es mi responsabilidad para con la vida, para con este camino. Pero realmente hay muchas cosas que ya lo tienen ustedes, que ya está en su mente, que ya está en nuestro inconsciente, está en nuestras memorias ancestrales. Pero una cosa sí, y eso sí les reitero, les pido encarecidamente, de manera muy respetuosa a ustedes, que por favor todo esto lo transmitan con los demás. Regálele a los demás también, ¿no? Si en algún momento ustedes tienen que organizar un taller, un curso, un círculo de enseñanza, háganlo, háganlo en verdad, yo les puedo compartir un poquito. Buenas noches, hermanita Violeta. Yo les puedo compartir un poco de esto, como yo inicié. Yo inicié dando talleres, cursos gratuitos, en serio, gratuitos así. Inclusive hubo momentos que quería desistir. Digo, usted no tiene ningún beneficio para mí, ningún beneficio económico, ningún Buenas noches, hermanita, ningún beneficio, ¿no? Pero me dije a mí mismo, me demostraré a mí mismo, me abriré los caminos para seguir este sendero. Y claro, hubo momentos de desesperación, sí, claro que sí, como en todo camino. Pero lo que yo sí les puedo decir es que al final del camino encontraremos todo eso que buscamos. A mitad del camino
al final del camino, encontraremos qué es sentirse pleno, realizado. Y a veces no es lo económico, no es lo material. Es sentir que realmente estoy trabajando por algo más. Es dejar eso, esa mente que me obstaculizaba, que me decía, no es que no debes de darlo todo. No es que ese conocimiento debes de, me decía un hermanito, es que ese conocimiento tú debes de tenerlo, porque el conocimiento es poder. Le digo, ¿qué caso tiene tener el poder si no lo puedo compartir? No. Hay muchos hermanitos, hay muchos abuelitos que aún piensan esto, que el nahualismo solo para un grupo selecto, solo para ellos, solo para este círculo. Yo les digo, no, es que no debe de ser así. Eso, eso es actuar de manera egoísta y no debe de ser así, ¿no? No caminamos de manera congruente. Por eso en muchas ocasiones yo les he dicho, termino diciéndole para iniciar la clase, ¿qué caso tiene que pregones? Este es el camino de la luz, del conocimiento, pero tu actuar, tu ser, tu vivir, tu caminar es egoísta. No estás actuando de manera congruente. No estás siendo justo contigo y con los demás. Sí. Ser justo es, sí, daré todo lo que yo tengo, pero también pondré límites. No se trata de aprovecharnos de los demás, se trata de convivir con los demás y caminar con los demás, ¿no? Y bueno, les traigo esto a ustedes porque justamente en esta trecena yo les iré mandando estas frases, ¿sí? Y quiero iniciar la clase con esto. Nomat canehuatl ni nahualtecutli, ni tlamacasqui tlacatecolotl, quenteopixqui xolopixtl. De manera, de manera, les quiero traducir esto con un pensamiento, primero con un pensamiento occidental, dice, yo, el sabio que tiene sus raíces en esa energía sagrada expandible, un ofrendador al que le rinde ofrenda a esa persona, o sea, esa persona que soy yo, que soy un tecolote que puede ver a través de la oscuridad, donde solo ven, algunos solo ven oscuridad. Yo veo en esa oscuridad luz, conocimiento, sabiduría, amor, porque todo está en dualidad. ¿Quién? Como un sacerdote. La palabra es fuerte, quizá, pero para nosotros ya no, como un sacerdote del diablo. Eso, eso es como lo occidental. Pero si nosotros lo pensamos, no sé, si nosotros lo pensamos desde un pensamiento, Anahuaca dice, yo me autorreconozco, me autodetermino, estoy seguro de lo que soy, de mis raíces con las que cuento, con las que vibro, con los que me armo y me empodero, como una energía sagrada expandible que puede soportar todo conocimiento, toda energía externa y toda energía interna. Yo me ofrendo a mí mismo, para mí, después para los demás, como ese búho sabio que sabe actuar, que sabe distinguir en algún momento de mi vida que puedo caer en la oscuridad y que en esa oscuridad
Buscaré siempre. Por ahí les encargo su micrófono, hermanitos. Entonces, es esa parte que necesitamos nosotros trabajarlo. Entonces, no es posible que yo pueda primero empoderarme, no sin antes servirme a mí mismo y servir a los demás. Porque si sé servir, me enseño a mí el servir, podré ofrendar esa ofrenda. ¿Cómo? Como el trabajador, como el conector entre la tierra y el universo, porque soy el medio, soy el puente entre la energía transformadora, porque nada está estático, todo está en constante cambio. ¿Se dan cuenta? La misma frase, la misma plegaria, pero con un pensamiento diferente. Esto es lo que vamos a aprender en el taller, en el curso, por eso le llamo curso práctico de la palabra florida. ¿Por qué? Porque es necesario entenderlo, sentirlo y vibrarlo. No es simple poesía, no es simple poema que, qué hermoso resuena. No, es siéntelo, vívelo, víbralo, ¿sí? El siguiente, este es una declaración, este es un decreto, si lo queremos verlo de esta manera. Tlaniyeknenemixnech tokati. Tlanimocuepa guanimomohtia shinechmikti. Esta plegaria, si nos lo memorizamos, es frente al espejo a nosotros y viéndonos a nosotros a nuestros ojos. ¿Sí? ¿Y a quién le estamos hablando? A nuestro otro yo. Shinechmikti pa moyolo. Shinechmikti pa monemilis. Shinechmikti pa mo tlamachilis. Y pangamo ni huelis ni mitziecanas. Dice, si avanzo, sígueme, ven y sígueme. Si me regreso, si me devuelvo y me paralizo y tengo miedo, mátame. Mátame aquí en tu mente. Mata esa semilla que te he dado porque yo no podré regar esa semilla con mi ejemplo, con mi caminar. Mata en tu corazón ese sentimiento de pertenencia conmigo como hermandad. Mátame, mátame en tu caminar, no me recuerdes. No valgo la pena, no valgo la pena para que tú camines. Perdón, voy a traer mi. Es que tenemos unas fallas de electricidad, se va y se viene. Pero bueno, permíteme. Ay, ay, ay. Se me pasó. Listo. Dice, yo no te puedo servir como guía, como hermano. Y pan, dice, Shineshmikti pan motlamachilis. Mándame en tus sentimientos, en tu sentir. No valgo la pena que tú me lleves en tu mente, en tu corazón, en tu sentir, o sea, en tu vibrar. No tiene caso. Y pan amo, ni hueles, ni me canas. Hoy pan pa amo, ni hueles, ni me canas, porque no te podré guiar. Es una declaración muy fuerte, sí, pero es una programación a nuestro inconsciente, a nuestro Tezcatlipoca de decirnos, sí o sí, tienes que avanzar, tienes que avanzar, sí o sí,
Tienes que seguir adelante. Pero, pero pueden decir, ¿y esto qué tiene que ver con la clase? Perdón. ¿Qué tiene que ver con la clase? Pues chipetote, que hermanito. Chipetote. Ahorita les explicaré el concepto de chipetote, pero termino con esta lámina. Dice, no importa si amanecieron regañados, decepcionados o decepcionadas. Cambiemos de óptica, ¿no? Sin de óptica también en nuestra mente y nuestro corazón, hermanito. Veamos la vida con amor, con honor, con justicia y libertad. ¿Mm? Pero estas palabras primero conmigo, ¿no? Con amor para mí, conmigo mismo. Pues si yo estoy en ese camino, en esa intención de que yo me amo, pues podré amar a los demás, ¿no? Si camino con honor, soy honorable. Por mucho que se me presenten esas oportunidades de ser no honorable, que en nuestro país, qué hermoso que es México, hermanitos, la corrupción, újule, ya lo normalizamos, ¿no? Ser honorable es ser primero conmigo mismo, tratar a los demás como me gustaría que me traten, ¿verdad? Que siempre va a haber gente que nos va a tratar mal. Con justicia, voy a ser justo conmigo. Hay ciertas cosas que para los que tenemos hijos decimos, no, pues que mi hijo, es que sí, pero primero, ¿y tú qué? ¿Dónde quedas? Libertad, realmente entender la palabra libertad, hermanito. Las leyes nos dicen, somos libres, sí, pero abajo tienes que ponerte una corbata. Eres libre, pero tienes que rezar. Eres libre, tienes que votar por este partido. Eres libre, pero tienes que dar tu diezmo. Vamos. Eres libre, pero hay leyes que te van a castigar si no sigues a los borreguitos, ¿no? Dice, no todos son libres como nosotros. No todos son libres como nosotros. Pero realmente libres ustedes ya saben a qué me refiero. ¿Ah? Libres de la manipulación, libres de la programación, y a pesar de que se nos van a seguir presentando, ya somos libres, ya percibimos, ya intuimos a qué va o por qué nos dicen eso. Sí. Bueno, todo esto, por lo que les acabo de decir, es esto. Todo todo lo que les acabo de decir está aquí, miren, en la imagen, un poco contextualizado a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. En algún momento les decía, hermanitos, estos tonales, si los ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana, nos dan mucho conocimiento. Y desde diferentes usos que le podemos dar a esta imagen hermosa, desde, si queremos contextualizarlo ahora en este mundo en el que vivimos, desde la superación personal, desde una forma de ver la vida como filosofía, de recordar quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, desde el amor a la tierra, desde pensar que la tierra, el aire, el agua, el fuego, el sol, las nubes, todo tiene vida y todo estamos conectados. Desde que todo tiene un ciclo, ¿verdad?
En algún momento me decía una hermanita, oiga, mire, yo estoy pasando por toda esta situación. Disfrútelo, vívelo, siéntelo. Si tienes que llorar, pues llora. Si tienes que reír, pues ríe. ¿Por qué? Porque eso que tú estás viviendo te va a forjar y te va a hacer una persona más perceptiva e intuitiva para que no caigas en lo mismo. Cuautli, águila. Cuautli. Cua de cuauit, de árbol. Ay, ¿qué tiene que ver que el árbol? Sí, el árbol. El árbol es el mejor maestro que podemos encontrar. Nos sana, nos enseña a crecer, nos enseña a crecer un árbol. En algún momento que ustedes estén sanando y sientan que su energía está súper contaminado, abracen un arbolito de espalda. Quieren, quieren cargar energía, se sienten, fue un día agotador. De frente abracen al árbol y díganle, hermanito, te agradezco por todo lo que me das y por todo lo que no me das. Ayúdame a cargar de energía este templo sagrado que tengo, del universo, para mí, de la tierra, para mí, pero también transmuta este cansancio, esta frustración, esta negatividad que yo traigo el día de hoy al terminar mi labor. Y cerrar los ojitos, sentir el palpitar de nuestro corazón. Te pido que me empoderes, te pido que me sanes. Me comprometo a, me comprometo a ser como tú, ser parte de ti, ser parte de tu ser. El árbol, hermanitos, conecta los dos mundos, el universo y el Mictlampa. Por eso dice Cuautli, de Cuauitl, de árbol. ¿Mm? Y porque el águila siempre está hacia arriba, siempre ahí está. El árbol nos enseña a que sus hojitas, ahorita en en esta veintena de Tepeirut, sus hojitas empiezan a caer por el frío. Al caer sus hojitas en primavera, se renueva de follaje, pero ¿qué creen que retoñan sus puntitas para seguir creciendo? Entonces lo mismo nos dice lo que les explicaba hace rato. Necesitamos pasar por todos estos procesos para irnos desprendiendo de todo aquello que ya lo vivimos y que no nos sirvió. A menos que seamos muy listos, que si algo nos hizo daño y nuevamente que regresemos con ese algo que nos hizo daño, con esa persona que nos hizo daño, con ese trabajo que nos hace daño o con esos hábitos que nos hacen daño. Los arbolitos no se aferran, dicen, estas son mis hojitas, yo no los puedo soltar, ¿no? Vamos, ya cumplieron su función. Ahora, al renovarme, yo crezco más. ¿Sí? De asco, ascopa, asco, arriba, tlit, fuego. Eso para las águilas, para ¿por qué tlit, fuego? Porque el fuego es transmutador. El fuego cumple dos funciones. Dependiendo, él no sabe. Él no sabe decir, bueno, es malo. Es nuestra intención que le demos. Si nosotros agarramos el abuelito fuego para encender el fuego, para trabajar, sanar nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestro cuerpo, va a cumplir esa función. Pero yo agarro aquí una casita de madera y le prendo fuego, yo estoy destruyendo. Él, el abuelito fuego lo va a hacer.
que no distingue entre bueno o malo como nosotros le etiquetamos. Él solo cumple con su energía. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente así lo entienden los abuelitos, ¿sí? Todo esto conocimiento, todos estos ejercicios, ahorita los estamos enfocando hacia una mirada, hacia una óptica para el beneficio, para el bienestar, pero lo podemos ocupar para destruir, también se puede. Hablamos del fuego, del aire, nos da vida, pero viene el viento y destruye las mismas plantitas de maíz, los tiende, las ratas se lo comen todos los animalitos, al igual que el agua, al igual que la tierra, que llegue un temblor fuerte, destruye. Y entonces, por qué nosotros negamos nuestro lado oscuro o nuestro lado luminoso? No, yo soy luz, casi vuelo, casi levito, ¿eh? Yo soy casi un ángel. No es cierto. Eso no es cierto. Sí. Entonces, ¿qué es? Actuar lo que somos. ¿Quiénes somos? Nosotros decidimos qué queremos ser. Eso es Cuautli. Algunos, algunos se ponen un nombre muy hermoso y me gusta mucho, ¿no? Tlecuautli, el águila de fuego. ¿No? En el temazcal sabemos que el águila de fuego es aquella persona que toma a las abuelitas y los mete al, el temazcal, ¿no? Adentro del temazcal. ¿Pero qué creen? Sí, les agradezco a este espacio, lugar, sí. Pero ¿a quién le agradece al hermanito águila de fuego? ¿Quién le agradece? Muy pocos le agradecemos. Hace una gran labor el abuelito de fuego, el aguilita de fuego, porque tiene que cuidar que las abuelitas estén en el punto exacto para meter las abuelitas y nos sanemos, ¿no? O ya estamos dentro del temazcal. Puerta, puerta, señor guardián. ¿Y por qué no le dices, por favor, puerta, señor guardián? Muchísimas gracias. Te agradezco de todo corazón. Esas simples acciones nos hacen falta. Y nosotros podemos ser ese águila de fuego, sí, transformar todo. Hay un hermanito que se llama Tlecuautli, que se puso ese nombre de Tlecuautli. Y yo le decía, ¿sabes lo poderoso que es Tlecuautli? Pues sí, águila de fuego, sí, pero tú eres el que lleva el fuego y tú decides a quién prenderle fuego para que transmute o para que lo elimine. Sí, lo sé. Qué bueno, ¿no? Xipetotec. Muchos lo malinterpretan, hermanitos, los académicos. Y no es que yo hable mal de ellos, no, no de ninguna manera. Es su definición, los académicos. Dicen Xipetotec, el Dios que le quita la piel a otro y se cubre. Y con esa piel es el Dios inclusive dicen, es el Dios degollado. O sea que, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es el Dios degollado, ¿no? No, nuestros abuelos no tienen dioses. Nuestros abuelos existen esas energías hermosas que somos parte de esa energía, que lo podemos imitar y vivirlo como él. Shipe es la acción de quitar piel. Creo que tengo aquí una pequeña mandarina para que yo pueda un poquito. Ujú, aquí está. Un poquito contextualizar, ¿no? Shipe
Es acción, es agarrar esto, ¿no? A ver, permítanme. Miren, shipe es esta acción, ¿no? Es esto. Es la acción shipe, de shipewa, quitar. Aquí le, a ver, ahora que sí se llega a ver. Aquí le acabo de quitar esto, ¿no? Es, shipe viene de shipewa, es acción de quitar piel, quitar cáscara. No es degollar, no. Es acción de quitar. To, nuestro, nuestro. Quitar nuestra piel nosotros, no que alguien más venga, que Dios chipetote que baje y que nos empiece a cortar. No. Quitar nuestra piel. La partícula to en la lengua náhuatl es un posesivo plural de nosotros, de nuestro. To, nuestro. Tequi, cortar. Tequi. Tequi, pero también tequi es trabajar. Cortar, trabajar. O sea, esa acción de cortar. Cuando empiezo a esto, estoy quitando y estoy cortando, ¿no? Quito, corto. Quito cáscara y corto. Quito cáscara y corto. Es como si yo empezara, a ver, esto que yo pienso, lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Voy a ir cortando para allá, ¿no? Shipetote quiere decir cortar. Cortar, ándale. Cortar y quitar la piel. Cortar y quitar la piel. Esa es la acción. La acción más, sí, es quitarnos, ¿no? Porque no podemos renovarnos si seguimos cortando, si seguimos con la misma piel. Y es algo muy profundo. A veces, hasta quitarse la piel que nos han impuesto. Ejemplo, tú eres Pragedis Martínez de la Cruz. ¿Qué significa tu nombre? Es que un arquitecto con el que trabajaba, así se llamaba, y me llevaba bien con ese arquitecto y trabajaba con él. Me llevaba a veces una torta, a veces me trataba bien, y me gustó su nombre, hicimos muy buena amistad y por eso te quise llamar a ti de esa manera, pues, para no olvidar a mi amigo y tenerlo presente, porque en verdad, ven, está bien. Pues yo en ese momento yo no podía decidir, ¿no? No estaba en esa posición de decidir, decir, no me quiero llamar así. Pero a esta edad ya no le puedo echar la culpa a mi papá, a mi mamá, a mis tíos, al gobierno, a la presidenta. No, ahora soy consciente de esto, consciente de este momento. ¿Qué? Vamos, ya no puedes hacerte la víctima. No, si fue éxito, es culpa de mis hijos, el curso es culpa de mi esposa, las hermanitas es culpa de mi esposo, es culpa del gobierno, es culpa de la religión, es culpa de Dios. Diosito me está castigando. Dijeran los muchachos, no manches, miles de personas, ¿a poco Diosito dice, tú te voy a tu castigo? No, pues él, no, ¿verdad? Entonces, la acción de quitar. Y el simbolismo de Cuautli está súper cargado de sabiduría, en serio, de sabiduría. Duele, sí, duele cambiar, duele cambiar. Si yo bebía mucho, imagínense.
Ahora, bebé, como se dice en alcohólicos, ahora mantenerse sobrio por 24 horas. Ahora tengo que mantenerme sin fumar. Y a veces decimos, esos son los malos vicios. Bueno, son maestros. Ahí va. De ti depende lo que quieras hacer. De criticarlas que siempre estoy juzgando, es que así nací. No, hay una de eso, ¿no? Entonces, a veces necesitamos reflexionar primero en nuestro actuar, porque ver a los demás cómo actúan es muy fácil. Lo difícil es verte desde el campo, ¿sí? Hoy con este tonal y vamos a trabajar. Aquí tenemos la primera imagen. Pero bueno, antes, ¿quiénes lo vemos? ¿Qué más, Temastiani? ¿Cuál es yo, Wally, hermanitos? Temastiani, yo he escuchado el término de chipetote, el desollado. ¿Es la misma acción de quitar la piel? ¿O cuál es la Mm. diferencia entre ambos? Pero para usted, ¿qué es desollar? ¿Cuál sería su significado para usted el Cortar el desollar? pescuezo, Arrancar, quitar cortar, o cortar cortar. el cuello, como Ajá, cuando degüellas un animal o algo así, ¿no? sacar sangre, Ujú. Pero ¿por qué creen que así lo presentan? porque está rojo. Ujú, ujú, porque está rojo. Pero ¿creen que lo hicieron con una mentalidad de filosófica o con Para una mentalidad? satanizarlo, para espantar Exacto. a la gente. Ujú, claro, para espantar a la gente. Sí. ¿Por qué? Porque así les convenía, ¿no? No es lo mismo. Yo les puedo poner este ejemplo. No es lo mismo. Yo no soy mecánico. Conozco muy poco del funcionamiento de los carritos y sus funciones. Vaya, ¿no? Y el mecánico a veces con solo el sonidito del arrancar el carro, o sea, tiene esta falla. Se escucha este ruidito, tiene esta falla. Y que yo les diga, no, ese carro está perfectamente. Inclusive solo el mecánico solo me quiere quitar el dinero. Es un nefasto, es un ratero. Esa misma situación hicieron los que llegaron. Como no hablan el náhuatl, porque como no entienden la filosofía, pues les dicen, no, lo que ustedes están diciendo, lo que hacen es satánico, es denigrar lo que decía el hermanito Carmelo, desollar, cortar, arrancar nomás la cabeza. Y en sí, en la lengua náhuatl, si viendo de la lengua náhuatl, no dice eso. ¿Ah? Incluso algunos lo han traducido de esta manera, un abuelito lo traduce de esta manera, de esta manera. Él le aumenta esto. Toteco. ¿Quién es Toteco? Ajá. ¿Quién es Toteco? Nuestro dueño, nuestro creador, que es un co-creador. Él lo explica así. Le digo, pero ¿por qué, abuelito? ¿Por qué? Dice, quítale la cáscara. ¿Quién es tu dueño? El que cree que es tu dueño. El que te dice, no, aquí no sales. Tú eres hijo de Dios. Tú no puedes pensar por ti mismo porque Dios es el que decide por ti.
dice él, tienes que liberarte de tienes que dejar de ser esclavo de ese que te aprisiona, que dice que es tu dueño, tu amo, tu patrón, tu capataz. Es liberarte. El hecho de quitarte esa cáscara, esa mentalidad, es liberarte, ¿no? Entonces, hermanito Martínez, no es lo mismo. Es lo mismo que yo te diga, una barbacoa, mira aquí con su consomé, está delicioso. A que usted mismo, bueno, a ver, venga, voy a probarlo si está delicioso. No, usted si conoce mucho barbacoa, no, es que le falta algunos, le falta verduras, a lo mejor le falta esto, el otro. Sí, hermanito. Por eso Por eso yo en estos días, 260 días, les voy compartiendo una palabrita. ¿Con qué intención, hermanitos? Con la intención es que ustedes se vayan familiarizando, vayan interiorizando las palabras y eso que nos haga reflexionar, oye, ¿por qué el maestro lo dice así? Yo lo he visto en algún libro, dice de otra forma, ¿sí? Que lo prepare una cocinera de las abuelitas, un mole hecho en metate, lo prepara el chef de la alta cocina, ya te va a hacer un mole mexicano, y hasta le pone florecitas, y la abuelita lo hace, te hace unas tortillitas a mano, no, con tus rebanaditas de pan, esto con tu mole se come así. Bueno, espero haberle contestado su pregunta, hermanito Martínez. Y Martínez sí tiene mucha razón en lo que comenta, pues, porque sí yo lo había escuchado y leído en algunos libros y precisamente, pues, ya sabemos, la parte del gobierno es lo que hace todo eso. ujú, Tergiversa, pues, muchas cuestiones, como dijo la hermanita, para infundir miedo o para decir esto te es prohibido porque es parte del diablo, así como comúnmente nos han dicho. Y algo que tiene también toda la verdad que dice es, dice usted, yo no soy mecánico, pero he escuchado a los mecánicos que con el puro sonido o el ruido de un carro saben detectar la falla. Yo, en lo personal que trabajo en una industria, me guío precisamente por esa parte que acaba de comentar. Desarrollamos mucho la parte intuitiva del oído. Entonces, ya sabemos cuando un equipo en la industria que entramos a un área, específicamente, ya sabemos qué equipo está fallando. Y esta parte, pues he procurado llevarla a mi vida, a mi persona, para yo saber en qué momento ando fallando. Digo, si puedo detectar las fallas de los este, equipos industriales, ¿por qué no puedo hacer eso conmigo? ujú. Pero bueno, quémate, Mastiani, para no alargarme. Gracias. Sí, hermanito, gracias. Hermanito Katzin, lo escuchamos. Sí, hola, buenas noches, Temastiani, hermanitos, Hermanito, buenas buenas noches. noches. Sí, nada más quería hacer un comentario acerca de lo que está hablando ahorita. Ahorita, he comenzado a leer uno de los libritos que luego nos hacen los hermanitos de ofrendárnoslos ahí en el chat. Uno de esos es el de la pipa sagrada, que pues inicié ayer y estoy en una parte donde habla un poco sobre este tema, pues, sobre lo que significa, pues, arrancar la piel para los danzantes del sol y, pues, el significado que le dan al hacer ese acto es como arrancarse la ignorancia. Y, pues, en este aspecto de lo que está hablando usted, pues, eso para mí yo lo compagino, pues, con eso del chipetote, pues, es como arrancarse esa ignorancia que tiene uno. Por ejemplo, si nosotros nos vamos desde la filosofía de los
abuelitos, y todo es vibración. Y si yo estoy dentro de mi pensamiento, como mi pensamiento es vibración, si yo estoy pensando en estar criticando a alguien y lo estoy maquilando en mi mente, eso es ignorancia, porque la otra persona ni cuenta se da y yo soy el único que está teniendo esos pensamientos. Y yo, si yo supiera lo, lo mal que hace eso, si fuera bien consciente de lo mal que hace eso, al tener esos pensamientos, lo que le hace al cuerpo, este, no los haría, o no estaría yo triste, o no haría ese tipo de, no, sí, estaría más alerta, pues, de los patrones de conducta que me hacen, los patrones de pensamiento que me hacen a mí, como tener un día, pues así, ¿no? Con batalla, lucha, con tristeza, con desesperación, con preocupación y cosas así. Pues eso era lo que quería yo, pues, opinar sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanito. Justamente esto aplica para diferentes, ahora sí, ámbitos de nuestra vida, ¿no, hermanitos? Es algo interesante hacer estas reflexiones y repetir, no tan solo, no tan solo esto aplica, no tan solo aplica a, a un solo ámbito de la vida, desde la medicina, desde la geometría, la numerología, desde el ensueño. Recuerden que podemos ensoñar con estas imágenes desde la palabra florida que estamos aprendiendo. ¿Sí? Cuautli, aquí tenemos al águila, hermanitos. ¿Sí? Si ustedes pueden ver, estos cuchillitos de pedernal están en todo su cuerpo, al igual que los celos. Si se dieron cuenta, los celos es más a columna, de nuestra columna vertebral. Ah. Y eso, cuando ponen un cuchillito, es un punto energético, es un punto que debemos de reflexionar, de pensar, ¿no? ¿Por qué nuestros abuelitos ahí le pusieron este cuchillito? Por ejemplo, el del águila, ¿por qué el águila no le pusieron un cuchillito en un ojo? Se supone que es el de la vista muy aguda, ¿no? ¿Y por qué el abuelito aquí, Xipetotec, tiene una mano, ¿verdad? Tiene una mano y es la mano izquierda. Si ustedes lo ponen así, es la mano izquierda, es la mano izquierda, el que tapa su nariz, ¿sí? Pero nada más su nariz. La boca lo tiene abierto para respirar. ¿Por qué? Porque los abuelitos lo pintaron todo de rojo, ¿verdad? Todo su cuerpo está de rojo, pero sus manos son manos humanas. Su rostro es rostro humano del color de nuestra piel. ¿Por qué está con cacli? ¿Por qué el collar que porta? Porque si ustedes se dan cuenta, todos portan un collarcito, ¿no? Y aquí en su cuetlash posha, ¿no? El cuetlashle de piel, como bolsa de piel, tiene la mitad de insignia, y en esta parte no tiene la puntita de Kisli, pero simboliza algo similar a una muerte. Dentro de este contenedor no lleva flechas, lleva malinali, sí, pero tiene mucho el color rojo. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, a ver, seis, ¿no? Tiene seis. El número cuenta mucho. Aquí en la parte de su percepción,
Tiene dos. Estos los hemos encontrado con quién energía, con Tlazo, Tlazoteo, como plumita, es un cuello, que es nuestro ombligo y nuestra parte sexual, es nuestra bien, nuestro. Veamos la descripción. Aquí tenemos. Pero también representa a Toshli y Temastiani. eh, representa al Toshli. Y ahorita, aquí está, mire, Toshli. Ahí está presente. Tenemos estas plumitas, también son esas plumitas, pero parecen, si ustedes se han dado cuenta, las medusas, ¿no? Esas medusitas. El movimiento de las medusas producen electricidad, producen energía. ¿Y por qué nada más dos? ¿Y por qué le pusieron unos cuatro, como siempre se presenta? ¿Se acuerdan del ave? ¿No? ¿Por qué no lo ponen aquí en la frente, como en algunas imágenes que esté acá al frente, que lo vaya guiando, tener en su cintura y está viendo hacia atrás? ¿Por qué aquí miren en su Ixcuamecal? Vean, en su Ixcuamecal tiene un ojito, ¿no? En su rostro, miren, en su rostro tiene pintura facial aquí, pero no es negro de Tezcatlipoca. Esta parte, la pintura facial algunos se tatúan, es un tatuaje que se hacen aquí, porque al tatuarlo lo activan. Algunos se ponen la pintura facial. También la pintura facial representa Yao, Yaoteoilhuitl, la guerra. Representa el llamado a la guerra, pero en este caso la guerra florida contigo mismo. Y como solito se asfixia, ¿no? Como nos muestra el Xipetotec, sus cacli, está acá, aquí también tiene Ocelopetlatl. ¿Qué es Ocelopetlatl? El tapetito de piel de ocelote. Recuerden que el ocelote, las manchitas moteadas, ¿no? Que están ahí, también representan las estrellas, ¿sí? Entonces significa que esta energía es una energía elevada, es una energía muy empoderada, pero bueno, a partir de eso, esta es una forma más, hermanitos, que nosotros podemos utilizarlo para poder hacer esas reflexiones, para poder leer todo esto, el Amoshli, ¿sí? A veces queremos que alguien diga, yo soy el abuelo Tonarpuje, yo te voy a enseñar a leer este Amoshli. Mira, vas a empezar a leer estas plumas, chécame las plumas de este Cuautli. Y después, tú, como mi alumno, como mi aprendiz, tienes que repetirlo así como te acabo de decir, tienes que repetirlo como periquito. Ta, ta, ta. No es así, hermanito. No es así. No, pues no tienes por qué repetirlo como periquito. Lo que te dijo tu guía, tu Temachtillani. ¿Por qué? Porque tú también tienes una mente, porque también tienes un corazón, también tienes una percepción. Solo no pierdas de vista, solo no descuides la esencia. Esto, esta es la esencia, esta es la base.
Xipetotec, el cambio de piel, el cambio, la transformación. A partir de eso, teniendo, lo podemos hacer en la transformación. Bueno, contemos los cuchillitos de pedernal. Miren, uno, se, ome, yeyi, nawi, macuili, chicuase, chicome, chicuey, chicnawi, mahtlactli. 10. 10. Y esta mano, en otras tradiciones, lo podemos encontrar y aquí le ponen un ojito. Y ese es muy antiguo. Le dicen la mano de Fátima. Y no tan solo fue de una cultura de los en Europa, o de los egipcios, o de los mesopotámicos. Y eso es antes de Cristo, las manos. Los abuelos lo sabían. 10. Tonal, nahual. Entonces, el número 10 nos habla de esa transformación. Porque el águila está hacia arriba y está viendo su boca con su lengua, percibe. Dice, para todo este cambio, para expandir tu energía, tienes que respirar con la boca, no con la nariz. ¿Y quién lo dice? No lo digo yo. Para que expandas tu energía, para que puedas alcanzar ese nivel de empoderamiento, expandir tu energía. Las plumas, si se dan cuenta, en la mayoría de las plumas está lo que es precisamente un tecpa, ¿no? Un tecpa en las plumas. Acuérdense sobre las águilas que tienen que cambiar de plumas, ¿verdad? A los 40 años, algo así. Entonces nosotros también necesitamos cambiar. Para los que andamos a 40, ¿no? Ya debemos de estar trabajando todo esto, la transformación, el cambio, es lo que representa el águila. Tiene 3 plumas aquí, miren. No creo que porque sea por estética, hasta con copetito de 3 plumas. No. Recuerden, el número 3 es la creación, la transformación, ¿no? Vean, sus plumitas más largas tiene 1, 2, 3, 4. Nuevamente aquí en sus plumitas de su colita tiene 3. Todo esto, vean, como esta respiración, vean, miren, este conducto es el conducto del aire, ¿no? Ahí está el color amarillo, aquí es la energía, la conexión de la energía, del águila, el águila que transforma. Entonces nos habla de toda una... Ajá. Sí. Que Ajá. está revestido de energía, pero a la vez con la fuerza de voluntad no te Con fuerza de voluntad. Sí. Por eso el abuelito, Xipetotec, su color de piel es todo rojo. ¿Por qué? Porque es fuerza de voluntad. Hay que expandir la energía, hay que elevar la energía, ¿no? Por eso yo les platicaba un poco de esa anécdota cuando se presenta esta energía. Al principio, pues sí te absorbe con su miedo, pero también tú tienes que expandir esa energía para que puedas soportarlo, no retarlo, de ninguna manera retarlo, no, sino que para que tú también puedas soportar su energía y no te
te oprima, ¿no? Entonces es lo que nos dice aquí. Con sus cacle y está con el pie izquierdo hacia adelante, dice, pues tienes que caminar, tienes que avanzar en lo espiritual. De esa forma, aquí su mano derecha, ¿sí? Pero vean, aquí su mano derecha, si ustedes lo pueden detectar, es como si lo agarrara con dos manos, ¿no? Y así se ve. Si se dan cuenta, ¿no? Es como esta mano izquierda lo agarrara. ¿Y entonces la otra mano qué? Vean, como si esta mano fuera la mano derecha y este fuera la mano izquierda y le hiciera esto, Correcto. Sí se ve. ¿verdad? Ujú. Pero a la vez, y entonces ¿y la otra mano de quién es? La otra es Recuerde. de Yeyecas, ¿no? Puede ser. O del Nahual. O del Nahual, exacto. Temastiani. Entonces, sí, Hola, hermanito, saludos, Temastiani. En alguna ocasión escuché, no sé si de usted o de algún abuelito, no recuerdo ahorita, la definición o la interpretación de Matlacli 10, que es aquel que agarra con las dos manos el fuego y el agua. Y entonces aquí viendo el águila que tiene el numeral 10 y haciendo la referencia del águila de fuego, pues es aquel alquimista de Mastiani que puede agarrar el agua y el fuego con las dos manos y hacer el atlashinoli. así es. La Socamati no ignitzin. Muchísimas Sí, gracias. Sí, gracias, Temastiani. sí, mi hermanito. Vean, agarra las dos manos y lo pone. Ojo, si nosotros hacemos esta reflexión, si ponemos un poquitito más de atención, decimos, estamos en forma dual, ¿no? Tonal y nahual. El tonal tiene también dos manos. El nahual también tiene dos manos. Exalpoca tiene dos manos. Si nosotros aterrizamos, aquí están dos manos, este y este, son cuatro manos. No. Ahora, desde una visión, desde un enfoque racional, ¿verdad? O científica, donde dice, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, pero vamos a verlo desde un enfoque espiritual, desde un enfoque nahuálico. Un enfoque nahuálico, todo es posible, ¿no? Entonces, cuando hace esto con las dos manos, cuando hace esto con las dos manos, nosotros, cuando en algún momento, posiblemente, agarramos un hacha para rajar leña, le impregnas toda la fuerza, o algún machete, alguna espada, algún macuahuitl con las dos manos, tienes mayor fuerza que con una sola mano. Puede ser muy bueno, pero impregnas el poder, la energía diferente. Entonces, lo que nos indica que debes de valorar, de cambiar, valorar vida, morir para vivir. Al respirar con la boca, nos cansa más y nos empieza a doler aquí el pecho que respirar con la nariz, ¿no? Entonces, lo que nos está indicando, pues cambia, deja morir de estas dos formas, tanto lo espiritual, tanto lo material,
tanto el tonal, tanto el nahual. Eleva esa energía. Ahí está algo. Tenemos aquí, miren, otro. Un ojito, ¿ya se dieron cuenta? Pero aquí en su misma pintura facial tiene un circulito con un puntito dentro, que acuérdense que ese representa el Neltilistli, tu Ishli, tu identidad. Este simple puntito que ven ustedes aquí en la pintura facial, y si nos ponemos de perfil, así como está en el lado derecho. En el lado izquierdo lo tendrá, sí, pero no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Pues que es algo intangible, pero nos lo muestra en el lado derecho porque es la parte tangible, la parte que podemos tocar. Pero bueno, regresando a lo que llamamos Ishli. ¿Qué es Ishli? Rostro. Pero para que tú tengas un rostro, para que tú muestres un rostro, el rostro es identidad. Tu rostro es tu experiencia. ¿Sí? ¿Qué pasa? La experiencia que ya acumulaste, que ya viviste, tú muestras en algún momento. ¿Cómo? Puso en silencio el teléfono. Ujú. Posiblemente en este momento, ¿no? Yo estoy haciendo mi exposición. Yo aquí estoy bien motivado y todo, ¿no? Y aquí tengo público. Pero dentro del público voy a encontrar a alguien que están platicando, alguien que están, no me están poniendo atención. ¿Qué voy a hacer? Para los que hemos estado frente al público. Lo que yo he hecho es callarme. Ya tengo la atención para mí, seguir. Es una forma de llamar la atención sin llamar la atención, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, es callar para que los escuchemos ellos y todos. Yo no los voy a juzgar, los demás. Ah, y dicen, está bien, ¿no? Es esa experiencia, es esa sutileza que nos dice que a través de la experiencia uno va empoderando. Por eso es que en su rostro, su pintura facial es el color rojo, es la fuerza de voluntad y justamente pasa por la nariz. ¿Y por qué en la nariz y por qué no aquí en la barbilla? Porque en la nariz que está enfocando justamente deja morirte. Es similar a la práctica, a la ceremonia de Miquisli, de la muerte, ¿no? Bueno, ese es uno. Ahora, ya encarrerados nosotros, vean su ojo, el color rojo muestra aquí, ¿no? La visión periférica. Estate atento a tu visión periférica, pero no tan solo no dice, ve la visión, no, 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 no. Pon atención, enfócate en lo verdaderamente importante. Cuando vemos al frente, creemos que aquí lo que vemos aquí en el frente es lo más importante, porque así nos enseñan, porque así nos educaron. ¿Y por qué no nos fijamos lo que hay a nuestro alrededor? Es que, es que nadie me quiere, todos me odian, dice la canción. Pero llegas a tu casa, tu perrito brinca, brinca y mueve su colita y está feliz que ya llegaste. Es que nadie me quiere. Ve quién te está queriendo. Y ese animalito te quiere, no porque le compraste ropa, no porque le compraste zapatos. No, te quiere porque en verdad siente ese afecto genuino,
no porque le estás dando un premio. Y en su tocado es importantísimo Shipetote, que en su tocado ve, es todo de color rojo. Es cambiar, es renovarte. ¿Pero por qué tiene manos humanas? Porque es trabajo con nosotros. No está diciendo que Dios va a llegar y me va a degollar y me va a cambiar y me va a mandar al infierno, me va a mandar a la gloria. De ninguna manera. Su coscat, su collar, vean, color blanco y rojo. Círculo, diferente a la de de Tlazocteotl, que es como diferente, como un pantle. Este es totalmente circular. Tiene el color rojo, sí. Tiene el color blanco, que son los colores de Xipetotec. Pero tiene un color amarillo adentro. El color amarillo representa la energía, conocimiento. Ese es el tonali, o sea, el calor de nuestro cuerpo. El calor corporal es lo que quiere decir tonali. También tonali es el sol, el calor del sol, vaya, es el calor de la energía, ¿no? Y en el centro tiene un colorcito gris, como cafecito, marrón, es el contaminado que entra en nuestro cuerpo y lo tenemos que expulsar hacia afuera. Su collar de jade, ¿no? Que dejemos fluir, sus dientes que muestra, porque hay que hacerlo con la seguridad y con el amor que necesitamos. Tiene sus tejiditos, estos como de Tlazocteotl, tienes que tejer con amor. Si tú decides eso, imprégnale el amor, el honor, el respeto, la justicia. Pues órale, hazlo, hagámoslo. Híjole, suena bonito, pero no. Bueno, solo no te quejes mañana, pasado. Híjole, ya llegué a una edad, lo hubiera no existe. Si se dan cuenta, esta misma mano, aquí miren, en el huesito tiene una flor, una flor blanca. O sea, al momento de hacer tú este ejercicio de renacer en tu mismo cuerpo, en tu mismo espíritu, es un renacimiento de una flor limpio, puro. ¿Sí? Y si nosotros que vamos a hacer esa ceremonia el 12 de marzo, se supone es para tener la seguridad que tengo que renovarme, ¿no? Sí, sí quiero cambiar, pero ¿lo estás haciendo? ¿Estás actuando? ¿O solo simulas? Queda en nosotros, hermanitos, ¿no? Queda en nosotros. Y si ustedes se han dado cuenta, miren, ¿cómo se llama? El mashlash. ¿Por qué está recto aquí? ¿Por qué? Hay un motivo. Sí. La renovación con la energía de nuestra sexualidad. ¿No? Que hay un ejercicio, le digo yo, no tan solo nosotros como Anahuaca, sino que en algunas prácticas también de filosofía ancestral, que al momento de estar en ese éxtasis, en vez de eyacular, retener, absorber esa energía. Eso te da vitalidad. Pero también nos da de una renovación al momento de, pues, tener nuestros hijitos, ¿no? Nos renovamos en ellos, renacemos en ellos, y de dos energías, ¿no? Pero bueno, entonces, termino diciendo de esta imagen, el Ikpali. Si se dan cuenta, tiene tres cuentitas de color.
la vibración del conocimiento y fluir. Tiene dos cuentitas acá, miren, de jade, fluye por en los dos ámbitos, en forma dual, pero empieza a generar ese fluir, ese vibrar. Y pues el color rojo, la mayoría de los Ikpali es de color rojo, para que tú puedas ocupar un asiento de ese tipo, pues tienes que trabajarle, ¿no? El color amarillo, todo ese trabajo le debes de impregnar conocimiento, porque un trabajo sin conocimiento es un trabajo vacío. Es como si yo les digo, voy a pintar este morralito. Lo pinto como sea. No, es que tú le estás impregnando una energía y lo estás personalizando para alguien porque está intencionado con eso. ¿Sí? Bueno, hermanito Martínez, lo escuchamos y enseguida avanzamos con la siguiente. Llámate, Mastiani. A mí esa mano me recuerda a un ejercicio que ya hace tiempo me enseñaron. Fui a un trabajo de respiración para subir energía y poníamos la mano izquierda tapando la fosa nasal izquierda. Inhalábamos con la fosa nasal derecha. Después cerrábamos la otra fosa a la derecha, manteníamos unos segundos y en ese momento cuando estábamos con ambas fosas nasales cerradas, imaginábamos cómo se subía nuestra energía creadora para poderla transformar. Hablaban también de otra palabra, de transmutar nuestra energía creadora. Y sí, ciertamente subía nuestra energía del cuerpo. Teníamos que hacer esos ejercicios durante 5 minutos, 10 minutos. Y también uno en ocasiones pues se mareaba porque era mucha la energía. Entonces, para mí me recuerda precisamente eso, ese trabajo de hacerlo con nuestro propio cuerpo, con nuestra inhalación, como usted lo decía hace ratito, de revestirnos con con esa energía para poder nosotros continuar un trabajo, porque en ese caso luego después entrábamos a hacer otras prácticas. Después me encontré un libro que se llama Mi regreso del Tíbet y ahí hablan de estas prácticas que le estoy comentando, esta respiración, y le nombran pranayamas egipcios. Y precisamente es para esto. Entonces a mí me recuerda ahorita que estoy viendo Chipetote con esta mano, precisamente es la mano izquierda. Si nosotros ponemos nuestra mano y nos la ponemos en la narina, pues vamos a tapar primero la izquierda y luego la derecha. Y así están los demás dedos. Entonces a mí me recuerda y sí tiene mucha lógica pues prácticamente estamos hablando de un trabajo alquímico. Gracias, Ujú. Temastene. Sí, hermanito. Sí, sí, justamente eh, parte de la respiración es una fórmula para renacer, para vivir, ¿no? Y entonces, esta imagen que ustedes ven es una ceremonia, es un acto que debemos de hacer, ¿sí? Si vemos la serpiente creadora, que somos todos nosotros, ¿sí? Vamos a contar en la medicina, la base de la serpiente. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Las ceremonias 1, 2, 3, 4, 5. Decía, 5 minutos. El número 5 está presente. No olvidemos que el número 5, la transformación, habla de un cambio. Ahí, de ahí viene, se deriva el nombre de los Macuilti. La energía se expande a través de la respiración y son dos círculos, ¿no? Es ir expandiendo. Esta expansión de la energía
es la medicina. Es la medicina misma. Para ello debemos de entender, de usar el número 5 y muy atinadamente tenemos los 5 dedos en cada una de las manos. ¿Por qué no tenemos 6? ¿Por qué no 7? Ahí. Y estas manos son creadoras, pero también son destructoras. Tiene la dualidad. Podemos ahorcar a un hermanito y quitarle la vida. Pero podemos con estas manos quitar la vida, pero también con estas manos podemos sanar. Imponer las manos, dar masajes, arreglar huesos con esto, crear medicina, ungüentos, pomadas, extractos. Vean qué tan importantes son estas manos. Qué tan importantes que por eso nos lo muestra Coat, ¿no? La serpiente. Para ello necesitamos la fuerza de voluntad. Fluir para llegar a la fuerza de voluntad. Esta serpiente nos muestra la mano derecha, ¿no? Si nos ponemos así en su perfil, la mano derecha nos lo muestra. ¿Y qué pasó con con la mano izquierda? Bueno, pues es lo espiritual. Es como si Pacle, nomás una mandíbula vemos y la otra ¿qué? Bueno, pues es lo que no se ve. Estamos en forma dual, ¿no? Y vean, todas estas garritas, miren, 1, 2, 3, 4. Tenemos la posibilidad de conectarnos con los 4 rumbos, con los 4 preceptos, los 4 pedimentos que hacemos, Tlamatilisli, Petlanilisli, Tlacayopatilisli y Yolchicaualisli. Y en medio de estos 4 lo divide un tecpatl, vean, un cuchillito. Y no lo pusieron, porque que se vea bien. No. Nos habla de una dualidad. Nos habla de 2 abuelos y 2 abuelas. ¿Cuáles son los 2 abuelos? Yehyecatl y Tletl. El abuelito aire, el viento, el abuelito fuego. La abuelita Chalchihuitlicue, las aguas, y la abuelita, la madre tierra. Pero también Chalchihuitlicue está en forma dual, por supuesto. Tiene a Tlaloc y Chalchihuitlicue. Y nuestra madrecita tierra también tiene a Tonantzintli y también a Tlaltecuhtli, el señor tierra. ¿No? Bueno, regresando a esto, podemos ver que en la misma mano derecha, un cuchillito de pedernal y tiene un ojito estelar. ¿Ah? ¿Qué nos dice? Tienes que cortar también en lo físico, que sí lo puedes ver, que lo puedes empoderar. Ándale, sí. Que se vea que en verdad estás cambiando, sí. Y este cambio, ¿por qué le ponen garras? Porque duele desgarrar de ciertos hábitos, como les decía. Y a veces pensamos que nada más hay cosas que todo nos hace daño, hasta el mismo pensamiento, hasta la misma sobreprotección, pero hasta el mismo sobreamarnos. De ahí que ni tan rígido ni tan flexible, ¿no? Bueno, esa es una parte.
Es lo que nos está diciendo. Tenemos a esta serpiente que dentro de este serpiente, de este coat, pues emana, dentro de este coat sale, ¿quién? Tochli, Tochli. Y este que nos muestra Tochli está en muchas culturas. ¿Cómo nos interconectamos? Muy buena pregunta. Toshli nos muestra arriba y abajo. Baphomet también. Baphomet tiene cuerpo masculino y femenino. ¿No? Nuestro abuelito Toshli igual. Vean. Pero algo curioso de este Toshli. ¿De qué color está vestido, creen ustedes? Ajá. Miren, las plumas del águila y el color del cuerpo del conejo. ¿Por qué no lo pintaron café? Hay conejos cafés. ¿Por qué no el conejo blanco? Porque forzosamente lo tuvieron que pintar de color. Jade, jade y rojo, ¿no? O marrón. Sí, hermanito. Por la dualidad de Mahshani del día y la noche, Claro. ¿Por qué más Jade creen blanco. usted? de la tierra y del aire, un animal terrestre y un animal volátil. Ujú. Sí, pero hay algo más del conejito con la luna. Cíclico. Los ciclos. Sí. El conejito está guiado mucho por los ciclos. El conejito es muy fértil. Cuando se ponen a hacer conejitos, újole, nadie los para, ¿no? Eso es bueno, por supuesto, pero si no les quitas los conejitos bebés a la coneja, los mata, se los come, ¿no? Decimos, no, es un animalito muy frágil. No es, no lo subestimes, sí. Por lo tanto, con eso nos quiere decir, bueno, emerge, renace de esta tierra, pero para renacer necesitas la ciclicidad con el universo y con la tierra. Y nuevamente nos regresa a Cuautli, el color del águila. No solo veas aquí, ve allá arriba, tenga sabiduría. Allá arriba encuentras con Tonatiu, con Xolotl, con Tonatiu, con Xolotl, Pantecutli y con Metzli. Tú desde aquí, desde la tierra, observa a todos ellos. Tienen mucho conocimiento. Desde los cuatro rumbos te va a doler todo esto, sí. Tienes aquí. Todo implica dolor. Duele. Perder duele. Sí. Para ganar, duele el camino. Entonces, ¿qué pretendes y dices, qué suerte tú? O a lo mejor a ustedes les han dicho, qué suerte tienes, que te va muy bien.
no es suerte, es disciplina. Si tú supieras cuántos desvelos he tenido, si tú supieras lo que he perdido y ganado, ¿eh? Pero claro, para eso necesitas recordar, eh, pues que eres un guerrero. Aquí está, mire, tu chimali. Toma tu chimali, tus flechas y lucha por lo que quieres, por ese éxito, por ese pantli. Recuerda tus orígenes, que el pantli es nuestro ombliguito, nuestros ancestros. Nunca olvides que eres un guerrero, hijos de padres, de madres, guerreras y guerreros, ¿sí? Pero junta bien tus flechas y apunta hacia tus objetivos. Un guerrero que sabe hacia dónde está apuntando con sus objetivos es un guerrero que está destinado a ganar, a lograr, que sí va a tener sufrimiento, claro que sí, desesperación, miedo, sí, claro que sí, todo eso es parte del camino. No, es que a mí me lo pintaron allá, es que este camino es de luz, es puro amor. Mentira, no es así, no es así, no lo vamos a romantizar. No, pues acá todo bien, no es cierto. Entonces, ¿por qué si todo es amor, todo es cariño, por qué el maestro me quiere enterrar en la tierra para que yo cambie? Allá abajo voy a tener miedo, allá abajo voy a tener sed, voy a tener desesperación. Si es que me ama tanto, ¿no? Sí, pues te ama y te amas tanto que quiere que pues des lo mejor porque sabe que tú puedes dar lo mejor. Justamente eso que le digo de disciplinar es este que está aquí, miren, la cuerdita, ¿no? Porque cuesta torcer esta cuerdita, ¿m? Torcerlo, duele, trabajo disciplinado para que tú alcances tu banderita y digas, aquí estoy y voy por más. Y yo sé que puedo, ¿no? Es muy fácil decir, yo ya lo sé todo, estoy en la cima, véame, yo soy el ejemplo, pero más difícil es, yo sé muy poco, he logrado poco, pero te lo comparto con amor y con respeto. Si en algo te sirve, aquí está. Esto es para ti. Y todo eso es medicina. Sí, compartir es medicina, tanto para el que lo recibe, porque se siente bien hermoso cuando tú ayudas. Se siente bien hermoso ser útil en alguna etapa de la vida de algún hermanito, de alguna hermanita, que te diga, muchísimas gracias, mira, que en verdad necesitaba yo tu ayuda. No es para lo mejor para que infle el ego, pero si dices, vale la pena todos estos desvelos, vale la pena de doblegar esfuerzos, porque se siente bien, se siente una satisfacción. Dices, aquí voy, vale la pena de seguir trabajando. Y termino diciendo, este que vemos aquí, mire, me conecto con los cuatro rubos, me conecto con las cuatro estrellas hermosas, que no los veo, pero están aquí conmigo, me dan vida, mis cuatro cuerpos sagrados. ¿Cuáles son? Pues el cuerpo físico,
el cuerpo energético, también como tonal, como nahual, mi cuerpo emocional, y el cuarto, a veces no lo vemos así, mi cuerpo intelectual. Si mi cuerpo intelectual, si mi cuerpo intelectual está bien fortalecido, difícilmente me van a doblegar. Pero para fortalecer mi cuerpo mental, ¿qué tengo que hacer? Leer. ¿Ya leyeron este libro? La psicología oscura, ¿no? Apenas me llegó hoy. Lo leí un poco en digital, la psicología oscura, para poder entender y comprender a aquel que te quiere manipular, debes de entender cómo piensa, para que tú también puedas. Aquí está mi chimali, eso ya me la sé. Y no me podrás manipular tan fácil, ni programarme tan fácil. Ese es fortalecer mi cuerpo intelectual. Pero no tan solo en los libros, es practicándolo. Y eso, como hacer esas lagartijas que algunos quieren tener un cuerpo atlético, pues no, yo quiero tener un cuerpo atlético, me voy a sentar. No, tengo que disciplinarme, ¿no? Y bueno, ahorita pasamos con sus participaciones. Somos guerreros, porque ya regresamos del Mictlampa. Ashkan Huanican, Pan, Macomoni, Mascopanquetza, no yolo. Xochahuiyaya, no te yolía. Juan Ishuetzca, no hijillo. Y Pam, ni yao nahualtlecutli. En el aquí, en el ahora. Mi pecho late incesante. Mi corazón se perfuma. Mi percepción sonríe. Mi aliento vuela porque soy un guerrero nahual con energía expandible. Sí. Iscon matinemican. Así démosle vida a nuestra verdad, a nuestro verdadero rostro. Es una reflexión quizá que nos pueda llevar a repensar existir que tenemos, este vivir. Les comparto porque en las mañanas eso me digo a mí mismo. Soy un guerrero. Regresé del Mictlampa. Soy un gran guerrero porque pude despertar. Soy un guerrero porque tengo el coraje del día de hoy salir adelante. Lo tengo todo. Lo tengo todo. Que yo me haga pensamiento es otra cosa. Tengo la oportunidad de crear, no de destruir. Sí, hermanitos. Yo esto les voy a ir compartiendo estas reflexiones en las mañanas. Con mi única palabra florida, pero lo apliquemos y lo que voy a ir dejando, vayan aguardando. Podamos hacer una plegaria, de ahí podamos retomar construir algún texto. ¿Para qué? Pues un nahual es eso. Un nahual es un poeta. Tiene el huehuetlactoli, la palabra antigua. ¿Y esto es palabra antigua?
Sí, es la palabra que enseña, es la palabra que hace reflexionar, pero también es la palabra que intenta cambiar tu chip. Esa es mi finalidad, de intentar cambiar nuestro chip. ¿Por qué digo intentar cambiar nuestro chip? Porque a mí me sirve también. Pero con amor y con respeto, con honor, se lo comparto a ustedes. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues de mi parte sería todo. Entonces, un poco enriquecer esta, les agradecería, porque es un espacio donde y es un espacio donde tenemos la posibilidad de compartir lo que pensamos, lo que decimos, ¿verdad? Para poder enriquecernos. ¿Sí? Bueno. Maestro, su número de celular para podernos comunicar con usted, por favor. Ah, claro que sí, hermanito, es el 757. Les pongo en el chat. Está bien. Sí, hermanito. No vaya a ser que me vayan a estar llamando ahí las rubias por ese número. No es cierto. La soca 757. machililia, Temastiani, Sí, hermanito. y La Canachi Socamati Mayolo. Miek. Buenas Por noches, sí. Sebastián. Buenas noches a Buenas noches, noches. hermanitos. Listo, Talillo Descansen, hermanito. Martín. descansen. Atimasehuica. Maitasque Mate Temastiani. Huican, Chao, muchas chao. gracias a todos. Reflexionemos. Muy bien. Ahí está mi Nuevamente, número, hermanito. nuevamente, porque se borró muy rápido, por favor. Ajá. Bueno. Oh. Si abre el chat del hermanito, ahí se queda registrado. Sí, ahí Permítame. está. No sé qué hice yo aquí. A ver, le dicto, hermanito, es 757, 136, 33, 71. La Socamati, buen mío. ¿Qué más? Muy bien. Pues ahí estamos a la orden, hermanito, en lo que podamos. Ahí estamos. ¿Sí? La Bien. Socamati. Sí, mi hermanitos, Temoitasque, Mosla, Osacamate Nagnewa. Buenas noches. Buenas noches a todos, hermanitos. Buenas noches, que Buenas noches a descanse. todos, Temastiani. Descansemos. Los Sí, que sí, puedan, nos hermanitos. vemos a las 5 de la mañana para la plegaria. Muy bien. No sé qué le pasó, pero bueno. Anda fallando el internet también al mío. Sí, hermanito, creo que es el internet. ¿Cuándo es la plegaria? Ah, sería hoy en la noche, hermanito. El día de hoy toca con Itzli. Por ahí te están si me contacta, le envío las, ¿no? Sí, hermanito. A ver, ¿qué pasó? No toca la tercera hoy, ¿qué más tienen? Mañana, ¿no? A ver, ahí estamos con qué? Coat. Segundo. Sí, ya Sí, hicimos Segundo y ya ya hicimos la Soca Isli. primera y segunda. Falta la tercera, iríamos con la tercera. mañana con la tercera, con Pilsintecutli. Bueno, Es correcto. sí, hermanito. Pues bueno, vamos a hacerlo a la antigüita, cancelar. Nos vemos. Temoitasque. Mitas que. ¿Qué van a unirse? Listo, ya regresé.